¿Cómo está? Muy buenas noches. Es marzo 4. Este día lunes le damos la más cordial bienvenida a esta mesa en plural y saludo con mucho gusto a quien nos acompañará esta noche. Charo Areño, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Es un gusto, Trini, como siempre. Guillermo, Iván, que me toca más seguido con Iván, ¿sí? Pero es un gusto de hecho, teníamos ya algunos días que no veíamos a Guillermo. Anda muy viajero Guillermo internacionalmente, le digo. Trini empezó a echarme carrilla. Desde el principio, además hoy estoy más cerquita de ti. Sí. ¿Estás bienvenido? No, la verdad es que he tenido algunos viajes, pero estoy encantado de estar en el marco del arranque de las campañas políticas contigo, Trini, con Charo, desde luego, gracias. Y con mi buen amigo Iván. Que no falta, mi querido. Que no falta. Hola, buenas noches, Trini, Guillermo. Buenas noches. noches. Estar compartiendo. Charo, bueno, una vez más. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, agradecida yo por que nos acompañen justo en esta mesa. Esta noche vamos a hablar, sin duda es un tema que no podemos dejar de lado, es el arranque de las campañas, tanto en Jalisco, para aquellas candidaturas que buscan la gubernatura del estado, y también iremos a un segundo tema, analizar las propuestas que ya se están desprendiendo de las campañas que han iniciado sobre las 3 candidaturas hacia la presidencia de la República, y acompañaremos ese tema con las propuestas de los debates que habrán en este mes y, si no me equivoco, también alcanzará un debate más en abril. Y nuestro tercer tema que pues nos tiene preocupados a más de uno, a más de una, no solamente en México, sino a nivel internacional, es justo los homicidios en tiempos electorales. Así que con estos temas pues le invitamos a que nos acompañe en los próximos minutos. Y bueno, en la primera opinión, Charo, ¿cómo viste el arranque de campañas en Jalisco, en lo local? El arranque de campaña, pues lo que quisieron también los 3 candidatos, pues mostrar músculo para varios, ¿no? Como lo decimos en el argot, el candidato Pablo Lemus inició su campaña a las 0 horas en la Plaza Juan Pablo II, en el municipio de Zapopan. Es un municipio pues que le da, fue 2 veces alcalde, y pues ahí hay más pues simpatías, o a lo mejor se pudiera decir, ¿no? Sin embargo, él ya plantea varios ejes en sus propuestas. Una de ellas, que yo creo que es importante para la ciudadanía, es la ampliación de las líneas del tren ligero. En ello coincide la candidata de Morena, con la alianza que trae con el Verde y el PT, Claudia Delgadillo, que inició su campaña, llegó tarde, de hecho inició poco tarde la candidata, pero también coincide con Lemus en el sentido de ampliar las líneas 3 del tren ligero, la 1, 2 y 3. La 1, 2 y 3, la 3 hacia Zapopan, para Tesistán, o sea, para allá, para el norte de Zapopan, ¿o? Poniente, norponiente, sí. Podríamos llamarle. También hacia Tonalá. Lemus lo habla más para el lado también de Tala, Tlajomulco, que la línea 4, bueno, ya el actual gobierno ya está en marcha la línea 4. Sin embargo, es una de las propuestas, yo creo que es sensibles para la ciudadanía, que en una zona metropolitana donde son varios millones de personas, donde se requiere la movilidad. Laura Aro también es otra, la candidata que va por el PAN, PRI, PRD, también inició la campaña junto con pues, los candidatos, ¿no? a diputados federales, a senadores, y también varias de las propuestas son esas. Una de las propuestas también que está causando... que te llamó la atención, ¿no? Sí, la verificación. En un principio nosotros entrevistamos a Pablo Lemus, por ejemplo, de Movimiento Ciudadano, y él habla que se iba a analizar. Sin embargo, ahora trae otro sentido a esa propuesta. Claudia Delgadillo dicen que no van con la verificación, habla más de afinación. Yo creo que son varias propuestas que apenas están empezando, se tienen que desglosar para que la ciudadanía poco a poco
vaya entendiendo, vaya comprendiendo. Obviamente muchas son de recursos federales y recursos estatales. Laura Aro es una candidata que también está planteando varias en materia de seguridad, en materia de movilidad también, medio ambiente. Yo creo que pues hay que analizarlas más, ¿no? Así es. El primer saque. Bueno, las campañas políticas, además de propuestas, son emociones, son simbolismos, es lo que estamos viendo en el arranque. Ya hablaremos de lo presidencial después, supongo, pero en el ámbito local, a ver, el candidato de MC, Pablo Lemus, apela al buen gobierno y es lógico, cuando estás compitiendo desde el poder y MC ha sido la marca que está en el poder, lógicamente lo que vas a vender son buenos gobiernos, entonces tiene una lógica de tesitura de continuidad. Y desde luego comienza, como lo decía Charo, en un lugar simbólico. Él ha estado en Zapopan, que es el bastión más importante para Lemus, no obstante también su paso por Guadalajara. Entonces evidentemente muestra músculo, además lo hace de la mano de los candidatos a las diputaciones federales. Sí. Y es interesante porque mostró o buscó mostrar arropamiento en un momento en donde se hablaba de divisiones al interior de Movimiento Ciudadano, y hay razones para así señalarlo, pero entonces se mostró músculo en ese sentido. Es interesante cómo Claudia Delgadillo, más que un gran evento numérico, se va al simbolismo de la colonia Ferrocarril, se va a un lugar marginal, porque también eso tiene sentido en la lógica y en lo que está planteando como narrativa Delgadillo, y en ese sentido se va al señalamiento de corrupción del partido en el gobierno. Es lógico, es decir, se plantea como la alternativa de cambio, entonces su señalamiento es de más golpeteo, contrario a lo que puede ser el caso de Lemus como candidato de Movimiento Ciudadano. Y Laura Aro, pues inicia, como han iniciado otros políticos tradicionales, en este caso, pues en el centro de Guadalajara, insisto, también un tema de naturaleza simbólica, mostrando arropamiento de los partidos políticos, que también ese es todo un tema, porque también todos los partidos políticos en general gozan de poco prestigio. Esa es una realidad. Cualquier las encuestas, ¿no? Las los encuestas estudios así lo muestran. Entonces también es curioso cómo en realidad, por un lado, los partidos tienen que debatirse entre el arropamiento que muestra músculo, pero también el deslinde y más bien la cercanía con la sociedad para ir en busca del voto ciudadano. Déjame interrumpirte brevemente. Sí. Alguien decía, ¿cuál es el objetivo de arrancar una campaña a medianoche? ¿Quién va? ¿Quién te acompaña? No es la ciudadanía en general, aquella ciudadanía que está, o ciudadano, ciudadana que está interesado en el voto el próximo 2 de junio. Ese es un asunto... Nadie se para ahí. Es un asunto de naturaleza mediática porque efectivamente los medios estamos a la expectativa de cómo va a ocurrir y se cubre desde el primer minuto. Eso es así. Marcan la pauta. Y segundo, no deja de ser un simbolismo. Desde el segundo cero, en donde la ley lo permite, los candidatos están trabajando. Es un tema simbólico. Ahora, es curioso porque en realidad las campañas, más allá del marco legal, comenzaron hace un buen rato. Esta es una nueva faceta en donde ya están en el cauce de la legalidad total. Se puede hacer propuestas, tan es así que empiezan con todo con las propuestas. Y también hay que decirlo, prometer no empobrece. De tal manera que hoy puede venir un cúmulo de propuestas de toda índole. ¿Cuál es el eje rector de todas las campañas? Y así lo será en lo local y en lo presidencial. La inseguridad sobre todo. Sí. Entonces lo que va a ser interesante es ver qué se va a ir diciendo en materia de seguridad, porque la problemática ahí está con desaparecidos, con violencia, con secuestro, tema de narcotráfico. Entonces evidentemente lo que sí es una constante, Trini, es que todos los candidatos van a abrazar los mismos temas, casi en todos los casos. Y otro tema, aunque luego nos vamos a meter al ámbito nacional, también los candidatos a la presidencia de la República, de las las dos candidatas y el candidato, arrancan también de manera importante en Jalisco, aunque bueno, sus arranques fueron en otros lugares, pero ya pasaron todos por Jalisco. ¿Qué quiere decir esto? Que no es cosa menor saber que aquí se tiene el tercer padrón y por tanto Jalisco tiene interés no solamente para los candidatos locales, sino también para los candidatos a la presidencia de la República. Iván, el primer saque también, ¿cómo viste tú el arranque de estas campañas? Bueno, curioso que el arranque haya sido en zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Ninguno escogió algún municipio digamos, de los grandes, ¿no? De fuera de la zona metropolitana. Y eso, pues, evidentemente llama la atención porque, bueno, si bien aquí se concentra una buena cantidad de la población, pues, de alguna forma también, pues, nos mandan un mensaje, ¿no? Quizás este mensaje es de que no necesariamente todos los lugares son adecuados para hacer campaña. Me parece que también en ese sentido,
comenzamos con 3 campañas que paradójicamente son, digamos, las que menos visibilidad han tenido porque el proceso federal pues prácticamente ha acaparado todos los reflectores. ¿No? Entonces, vamos verdaderamente a comenzar a conocer de qué están hechos cada uno de las candidatas y del candidato, y vamos a empezar de alguna forma, ahora sí ya, a hablar de propuestas, ¿no? Les iba a decir protestas, pero todavía no. No, no hay que adelantarnos. Te vas a ir luego. Entonces, en ese sentido, pues me parece que y lo vamos a estar conociendo, pero además algo muy interesante de este proceso es que lo que indican las encuestas es que hay una diferencia de un dígito al menos entre los punteros, entre los candidatos. Esto también es interesante porque de alguna forma la elección está en el aire, ¿no? Se está jugando mucho y vamos a ver seguramente que los 3 candidatos y las candidatas van a estar obligadas a dar el 100%, ¿no? Y de realmente hacer propuestas que esperemos viables, pero también hay que recordarlo, estamos en época de campaña y hay muchas cosas que se prometen y prometer no empobrece, pero la cuestión está en cómo vamos a llevar a cabo todas esas propuestas de que se van a construir muchas cosas, de que se van a dar apoyos de otras, pero... ¿Y el presupuesto? ¿Qué les parece, por ejemplo, hablando de presupuesto, una Contraloría Ciudadana independiente que podría fungir como una unidad estatal de inteligencia financiera en el estado de Jalisco? Es una de las tantas propuestas que se escucharon. ¿Tú cómo lo ves? Pues sería una muy buena propuesta. Digo, ya tenemos contralorías, ya tenemos una auditoría, por ejemplo, en el Congreso. Ya tenemos también un sistema estatal anticorrupción. Realmente, ¿qué más podría abonar? ¿Qué diferencia podrían hacer? Suena rimbombante, pero en realidad ya tenemos temas que de funcionar a carta cabal ya cumplirían ese tema de independencia, transparencia, cuidado de los recursos. Lo que pasa es que efectivamente en las campañas también, incluso enmarcar las cosas con otro nombre, pues significa un viraje también cara a conseguir el voto. Lo que está diciendo Iván es muy importante. A ver, en la campaña nos tendría que preocupar la viabilidad financiera de los proyectos. Sería lo serio para el denominado votante sin pautas fijas. Es decir, que es un votante muy minoritario, no solamente en Jalisco, sino en México. Aquel que contrasta propuestas y dice, a ver, esto me parece viable, esto es prioritario. Pero lo cierto está en que ese votante, tú te imaginas, Trini, a un votante con su cuaderno en las siguientes semanas, apuntando qué dijo Lemus, qué dijo Laura Aro, qué dijo Claudia Delgadillo, sería de madurez democrática, pero eso no existe. Por tanto, que una propuesta que les propuesta que la gente recuerde. Por ejemplo, brinco un poco al tema de lo presidencial. Cuando Xóchitl Gálvez propone el hecho de una supercárcel con tecnología, hay quien empezó a criticar diciendo esto ya parece un poco como el esquema Bukele, ¿no? Pero lo cierto está en que la propuesta la tendríamos que desmenuzar, pero en sí mismo es una propuesta que se vuelve noticiosa, como cuando dice Pablo Lemus, a ver, vamos a hacer el proyecto de verificación sin costo. Bueno, ese tema en realidad, ya en sí mismo, cuando suscita comentarios a favor o en contra, ya los candidatos logran lo que querían, que era estar en el centro del debate y de la discusión, con lo cual es interesante porque eso va alimentando el propio debate en la campaña política. De eso se trata, ¿no? De tener las propuestas en el debate, que la gente las conozca y que las haga suyas, que cada vez que vaya un candidato o candidata en la zona metropolitana o al interior del estado, pues las haga suyas y que sepa quién las está diciendo. Y pues por ahí va. Por ejemplo, ¿cómo identificar el tema de seguridad? Unos dicen policía, como traer la policía federal, ¿no? Policía de caminos o no sé cómo le quieran poner, ¿no? Y después, mayor número de elementos policíacos. Otros, hacer más coordinación, tener mayor coordinación con la Guardia Nacional. Son tantas que a lo mejor a alguien le faltaría describir en qué consiste cada una de ellas para saber hacia qué rumbo va la seguridad, ¿no? Pero bueno, eso es lo importante al final de cuentas de las campañas, de que estas propuestas se puedan contrastar y podamos discutir pues cuáles son las mejores.
ojalá que la campaña se pueda mantener durante estos 3 meses en esa tesitura de estar discutiendo precisamente las propuestas y no la campaña negra, la campaña sucia que seguramente en algún momento hará acto de presencia, ¿no? Que si bien es parte de la democracia, pues no es el punto estar discutiendo quién ha sido el más corrupto o la más corrupta de todas, ¿no? Ahora, estoy de acuerdo con Iván, pero también la campaña sirve para el contraste. Se tendría que dar con respeto en el marco de la legalidad, pero también es importante que los ciudadanos, al ver a los candidatos o escucharlos en la radio, verlos en la prensa, podamos contrastar sus capacidades, su habilidad, su entereza, incluso la autoridad moral de ellos, porque en el fondo me parece que eso va a una campaña en donde escuchemos propuestas y podamos ver, digamos, fuera de su zona de confort a distintos candidatos y candidatas para decir, oye, esta persona me convence, me fío de él o de ella o no. Entonces, eso es lo propio de las campañas políticas. Y quiero remarcar lo que bien decía Iván. Esta campaña en Jalisco es incierta. La moneda está en el aire y es importante dejarlo en claro. ¿Por qué? Porque efectivamente si lo vemos aquí, miren, en una campaña política hay 3 componentes fundamentales. El componente partidista, es decir, la marca de los partidos políticos, el componente programático, es decir, qué propone cada candidato o candidata, pero también está el componente personal, es decir, el carisma propio de los personajes políticos. Pero a ver, yendo al tema, la marca Morena, por ejemplo, que es una marca hoy en el gobierno federal, pesa mucho. Que empujará lo local, ¿no? Puede empujar lo local, pero también es cierto que la candidatura de Xóchitl Gálvez puede empujar no solamente lo presidencial, sino lo local. ¿Qué puede significar eso también? Dispersión del voto opositor, en este caso a Morena. En fin, entonces lo cierto está, cuando vemos las encuestas que son menores a un dígito, lo cierto está, y eso es lo interesante en la democracia, estamos en una campaña que para cualquier candidato, sobre todo los punteros, pues en realidad va a ser complicado, interesante y muy apasionante. Y lo que estábamos hablando antes del programa, ¿no? Lo que pesa, ¿qué va a pesar? Son elecciones muy diferentes a la del 2021. En la del 2021 pesó el voto útil para un partido a favor y para otro partido u otros partidos en contra. Aquí ya se está percibiendo que están metiendo otra vez lo del voto útil. Sin embargo, es una elección pues la más grande, más de 20,000 cargos, es la presidencia de la República, 9 gubernaturas y más de 19,000 cargos de elección popular entre alcaldes, diputaciones federales, Senado y todo. Y esto también va a significar mucho en el voto ciudadano, en el voto de la ciudadanía, la credibilidad que tengas, y hago referencia a lo que dijiste hace un momento, Guillermo, en el sentido la credibilidad que tengas hacia un candidato o candidata a nivel presidencial, a nivel gubernatura, porque también te vas por su trayectoria. Claro. Por la percepción que uno tiene hacia ese candidato, hacia esas candidatas, y eso pesa también en el voto de la gente. Hay gente que tiene su sentido de cómo va a votar muy guardadito y te puede decir voy a votar por esto o por este, pero en realidad no es cierto. Igual continúa la gente siendo celosa de esta participación, ¿no? Han mencionado ya en varios momentos a que estos protagonistas a nivel nacional. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa y retomamos ya ese tema? Porque también hubo arranque de las dos candidatas y el candidato para la presidencia de la República. Al volver de la pausa. Bueno, ya estamos de regreso y son menos de 90 días lo que le resta a estas campañas para llegar al próximo 2 de junio. Y ya lo decía Guillermo hace un momento, los protagonistas de este proceso electoral a nivel federal que están buscando la presidencia de la República estarán marcando sin duda agenda o una línea que les estará pues otorgando a los candidatos y candidatas en lo local pues más carnita, por llamarle de algún modo, a los mensajes que están transmitiendo día a día. ¿Tú cómo viste el arranque para comenzar? Que bien lo mencionaste también, se hicieron presentes en Jalisco, ¿no? Sí. De las dos candidatas y el candidato. El sábado Xóchitl, domingo Claudia. Y el viernes ¿Dónde estuvieron? En Lagos de Moreno. Lagos de Moreno, viernes Álvarez Maínez, el sábado Xóchitl Gálvez en Guadalajara. En Guadalajara.
Y Claudia Sheinbaum el domingo, que estuvo en zona metropolitana Guadalajara, dio una rueda de prensa y de ahí se fue a Ciudad Guzmán. A ver, a todos les interesa, lo decía yo hace un momento, finalmente lo que impacta en el padrón electoral, el número de votos, y también Jalisco tiene un simbolismo político muy interesante. Me atrevería a decir, es una mezcla política muy relevante, interesante, es de proyección nacional, y eso lo hemos visto en periodos o en procesos electorales anteriores. No es la primera vez que todo arranca en Jalisco, también hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues podemos recordar a Ramírez Acuña, ¿no? Ramírez Acuña, el propio Calderón, que se Calderón le apodó el hijo desobediente. Con Emilio González y todas las candidaturas. Sí, claro. El PAN cerró su campaña presidencial con Felipe Calderón que lo destapó. Emilio. Acuña, fue en la Calderón. explanada del Instituto Cultural Cabañas, hoy Museo Cabañas. Tiene relevancia. Entonces, ¿qué sucede? Los candidatos a la presidencia, pienso en el caso particular en este momento de Claudia Sheinbaum. Ella viene, evidentemente la enteran de cuáles son los temas prioritarios y entonces, o al menos en la visión de ellos, comienza hablando, por ejemplo, de las ampliaciones del tren ligero. Entonces se mete en este tema, se mete también en el tema del agua, el tema de la seguridad, como bien lo dices, cada quien desde diversos encuadres, pero de alguna manera incluso ahí, al llevar el mismo nombre que la candidata local, evidentemente la sinergia que buscan es total y además están ambas arropadas por una marca que hoy está en el gobierno federal, con lo cual tiene mucho sentido, vamos a decirlo así, esa simbiosis política para darle mayor fuerza al tema. Y es interesante cómo ahí pesa más la marca, porque en el caso de Morena ha sido el partido que más tardíamente ha definido a los candidatos locales. Esa es una realidad. Que ya definió zona metropolitana. Y ya definió. Finalmente, tras haber esperado mucho tiempo, lo definió. Pero ¿qué quiere decir? Que también la marca sí los ha venido arropando. El caso de Xóchitl Gálvez es lo mismo. Es decir, ella viene al arropamiento de la candidata Laura Haro, que es la candidata que Fuerza y Corazón por México, arropada por PAN, PRD y PRI. Entonces, evidentemente, pues llega, la impulsa. No obstante, ahí hoy se ve menos favorecida en lo que toca a las encuestas y a la intención de voto, pero evidentemente también la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez, en la medida que suba, pues evidentemente va a fortalecer. Y a ver, en el candidato Álvarez Maínez, pues evidentemente hay posturas distintas respecto a cómo están las cosas en MC, pero lo curioso, o no curioso, es explicable. Viene a Jalisco porque también MC solamente tiene 2 bastiones, que es Nuevo León y Jalisco, con lo cual era lógico más en ese partido político que la apertura de Álvarez Maínez tuviera lugar en este tema. Entonces, ahora, vamos a ver qué sucede si efectivamente la fuerza de las candidatas y el candidato tienen levantón, por así decirlo, en la candidatura local. ¿Cómo se le saca jugo también esa parte para que efectivamente esto comience a delinearse en las próximas semanas? La primera impresión de lo que viste, los mensajes que transmitieron las 2 candidatas y el candidato que se presentó, por cierto, Álvarez Maínez, en una universidad. O sea, ya están comenzando a tener un acercamiento que va mucho más allá de este meeting, ¿no? Donde solamente hay un discurso desde quien lo emite hacia la gente que asiste. En este caso, en una universidad donde pudo haber intercambio de preguntas y respuestas. Un comentario del bloque anterior es que me parece que al mismo tiempo en las 3 candidaturas, tanto a nivel estatal como lo que vemos a nivel federal, hay una relación muy compleja, hay una relación de sí acercamiento, pero al mismo tiempo de distanciamiento. De alguna forma, pues en el caso de Morena, su candidata pues es una persona de reciente ingreso al partido, ¿no? No es considerada una de los puros. La relación que hay entre MC, entre el centro y lo que está ocurriendo en Jalisco también es una relación sumamente ríspida. Y en el caso de la coalición Fuerza y Corazón por México sería una relación incierta, ¿no? No se sabe bien a ver qué esperar una de la otra candidata, ¿no? ¿Cuál es su potencial para crecer? En ese sentido, me parece también que este comienzo, el hecho que lo hayan hecho en materia de seguridad o que haya sido el principal tema que se está discutiendo en este momento, me parece que en el caso de las 3 candidaturas a nivel federal quedan a deber, o al menos las propuestas que están haciendo en este momento no alcanzan, digamos, a dar una certeza de si realmente van a dar en el clavo al momento de resolver el tema de la inseguridad. Vemos en el caso de, sigamos haciendo historia, que dicen, bueno, el ejército va a estar en las calles el tiempo que sea.
¿Realmente esa puede ser una solución a mediano y a largo plazo, viendo los resultados que se están dando en este momento? En el caso, ya lo habían comentado, de Xóchitl, dice, vamos a crear una cárcel de máxima seguridad. ¿Realmente eso podría abonar a que verdaderamente la inseguridad termine? Y bueno, en el caso de MC es todavía mucho más ambigua la respuesta, porque dice, bueno, vamos a tomar al toro por los cuernos y vamos a tratar de resolver el problema, ¿no? Entonces, me parece que también estos primeros contrastes que se están dando, pues sirven para ver, pues de alguna forma, cuáles son las dimensiones o hasta dónde pretenden llegar las candidatas y el candidato. ¿Ustedes hubieran esperado que al día de hoy cada candidatura hubiera presentado ya una plataforma en lo virtual para poder citar? Por ejemplo, Claudia Delgadillo manifestó que tenía ya un plan de cambio verdadero de Jalisco, lo que es como su decálogo, ¿no? Sus puntos a seguir. Exacto. ¿Hubieras esperado? ¿Estabas ansioso por saber y poder ir estudiando cuál es su propósito en caso de llegar al cargo? A ver, en el caso, por ejemplo, de la candidata de Sigamos Haciendo Historia, pues ella presentó 100 puntos, ¿no?, de lo que va a hacer su gobierno. Me parece que en el caso de lo local, que también es una novedad, inclusive hasta me causaba como cierto extrañamiento estar escuchando ya propiamente propuestas de los candidatos en Jalisco, porque no los habíamos visto, apenas los estamos conociendo. Me parece que estaría muy pronto como para ya tener. Y en lo nacional, a ver, en lo nacional es diferente, Trini, porque llevamos una eternidad, ¿no?, escuchando a cada uno de estos candidatos, con excepción de MC, pero no parecen variarle demasiado al discurso, ¿no? Entonces también quizás la impresión es de que uno quiere escuchar como cosas más novedosas. O sea, te quedaste, ¿no?, en el discurso y te hace falta carnita, pero, ¿no? Sí, para pero poder es que es la etapa del posicionamiento, como bien lo apuntas. Las propuestas, no digo que puedan esperar, no hay mucho tiempo, pero lo primero que requiere un candidato para que voten por él es que lo conozcan. Claro. Y además Jalisco no se agota, hay que decirlo, Trini, en zona metropolitana. También es cierto que algunos tendrán que recorrer de manera más determinante el interior del estado. Hombre, esto tiene peso político sin duda alguna. Y fíjate, por lo que decía Charo hace un momento, el voto útil. Hoy es temprano para visualizar cómo se va a decantar, porque para la audiencia que no sepa lo que es el voto útil es cuando el votante toma una alternativa que no era su prioridad en el voto, pero con tal de evitar que llegue la opción que más rechaza. Eso es el voto útil, es decir, yo mi voto se lo doy, digamos, a un mal necesario, porque no quiero que llegue determinado partido político. Pero claro, el voto útil se activa en la recta final de las campañas. Sí. Una vez que se vaya perfilando, ¿qué pasa en este caso con Claudia Delgadillo? ¿Qué pasa con Pablo Lemus? ¿Y qué pasa con Laura Aro? En ese momento lo veremos. Lo que sí puede darse, fíjate, y eso lo hemos planteado académicamente, se puede dar un voto diferenciado en Jalisco. El voto cruzado. Claro, porque en el fondo la gente podría favorecer en la candidatura al gobierno una opción también al Congreso local o federal, y sobre todo interesante, se podría votar por un candidato a gobernador o gobernadora en el caso local, pero un candidato distinto en el ámbito presidencial. Entonces la verdad es que es complejo, y eso va a ser consecuencia del voto útil. Cómo la gente llega a la conclusión de cómo quiere jugar. A final de cuentas es un juego que podrían empezar a hacer un acomodo de X, Y y Z, ¿no? Sí. O sea, y de esa forma ir quizás agregándole pros y contras, y al fin de cuentas, para poder llegar a esta resolución, ¿no?, por parte de quien nos ve, nos escucha, habrá debates, y esto creo que a veces tenemos la esperanza de que cambiarán el formato y que serán debates que sí tendrán una propuesta, que serán interesantes, que no serán aburridos, que tendrán moderadores o moderadoras con un alcance suficiente para poderles sacar justo toda esta información que requerimos. ¿Qué hay de todos estos debates? ¿Y crees que esto que estamos discutiendo aquí, Iván, por ejemplo, lo va a solucionar los debates para que en algún momento puedan votar como lo están explicando Charo y Guillermo? Pues quisiera, sería un deseo que estos debates... Un profundo deseo. Pudieran, pero me parece que, puedes hacer, me yo parece creo que la la autoridad aquí electoral quiere complicarse más el asunto. Para este tema de los debates ya traíamos este tema de Signalab, que pues tuvo un final, me parece, poco
decoroso. Poco decoroso. Pues ahora el INE le pide a los partidos políticos que presenten sus propuestas para moderadores, ¿no? A ver qué les parecen estos nombres. En el caso de Sigamos Haciendo Juntos, Sigamos Haciendo Historia, proponen a Denise Merker, Yuridia Sierra, Michelle Rivera, Carolina Rocha, entre algunos nombres. Como hombres proponen a Javier Solórzano, a Genaro Lozano, a Juan Pablo Becerra. Fuerza y Corazón por México propone a Carlos Loret de Mola, a Manuel Pellegrino, a Leonardo Curcio, Leo Zuckerman. De mujeres propone a Susana Uresti. Bueno, Susana ya fue. Movimiento Ciudadano propone a Susana Uresti, a Carmen Aristegui, a Ana Francisca Vega. Son algunos de los nombres. Lo primero que van a tener que acordar es de todos estos nombres, quiénes van a ser los que hagan una tómbola. Seguramente van a, y me parece que aún con esa tómbola hay nombres que aquí definitivamente ¿Tú no pedirías, por ejemplo, mejor un académico de alguna casa de estudios, alguna mujer experta, por ejemplo, de alguna casa de análisis, ¿no? De cifras, etcétera, observadores, por ejemplo, políticos, que hay muchos a nivel internacional, no solamente en México, ¿no? ¿No sería mejor eso ante los perfiles que has mencionado y que sabemos todos y todas que han estado inmiscuidos en alguna pues desacuerdo con las formas de gobernar, ¿no? Lo que me parece es que esta forma de elegir o de proponer a los moderadores es muy compleja, y porque también en el ambiente de polarización que vive el país, tristemente, pues a quien se elija le van a empezar a buscar, así sea un perfil académico, un perfil más digamos, más neutral. Habría detalles, La ¿no? clave es perdón, iba a hablar Charo, perdóname, ahorita voy a decir mi opinión. No, te doy el uso de la... Es que la clave es el formato, que aquí ha estado encorsetado, limitativo, lo cual han sido históricamente debates aburridos, y yo me sumo a ese deseo. Yo me temo que veremos más de lo mismo. Porque aquí necesitas un tema de contraste, de libertad, como pasa en Estados Unidos, en Francia, donde los candidatos al hilo de unos mínimos, que es lo que hay que poner, se encuentran, discuten, pelean. El debate es vamos a decir, es un espectáculo político para contrastar. Entonces, me parece que si no logramos esto, yo sí creo que tienen que ser periodistas, Trini. ¿Sí? Yo creo que sí, te voy a decir por qué. Aquí se requiere, como lo tienes tú, ya me voy a invitar a cenar, oficio periodístico. No la proponemos. No, a ver, ustedes siguen con el análisis. Pero requieres sensibilidad, requieres saber qué comunica mejor, qué vende, porque al final de cuentas es un tema que van a estar viendo muchas personas. Empatía con los temas. El saber, ahora sí que tirar del hilo para que surjan los grandes temas, pero luego dejar en libertad a que exista contraste. Entonces, a mí me parece que en la medida que le ponga una camisa de fuerza, y voy a decir algo que a lo mejor ya no me invitas a cenar, pero lo quiero aquí señalar. A ver. Fíjate lo que voy a decir. El tema de la llamada también, el marco legal es excesivo en México y hace que los debates sean aburridos, tediosos y de no contraste. Si tú incorporas también y se lleva al extremo el tema de la llamada violencia política de género, vas a dejar en circunstancias muy difíciles a cualquier candidato varón, porque si hace un contraste o un llamado no irrespetuoso, pero fuerte, lo pueden penalizar o a la moderadora. Entonces, lo que te quiero decir es, puede haber de veras absurdos al hilo del cuadro legal para hacer que el debate... Va a llegar un momento en que Maynes, por ejemplo, no va a querer meterse ni con Sheinbaum ni con Xochitl, so pena de que lo puedan penalizar. Ojalá tenga la suficiente calidad y capacidad política para no caer en esos errores, que mi querido Guillermo... Pero no son errores. Estoy a punto de no invitarte. No. Pero espérame. No, déjame terminar mi idea porque si no, no se entiende. Me refiero porque es importante dar ese paso en el respeto a los derechos, El respeto siempre, pero te quiero decir, si un señalamiento fuerte y rudo a una candidata, porque es incompetente, porque ha sido una corrupta y demás, lo pones en la mesa, perdónenme, eso no es violencia político de género, el que le exhibas por incompetente, incapaz, porque no sabe. Porque si no, efectivamente, que se abracen, que se besen. Sin embargo, ya el formato te está limitando al moderador, que si estás incurriendo en una violencia, en un tema que no es inclusivo, pues ya mejor que no haya debates. En lenguaje que no es inclusivo, y que estás irrespetando a la candidata o candidato, ya te estás limitando. Coincido con Iván también que fueran ese tipo de debates donde hay ese contraste y que no sean esos debates aburridos. Sosos. Sí, que no... Uno espera esos debates para saber y contrastar
qué es lo que te ofrece uno, quién es lo que te ofrece la otra candidata o el candidato y qué tan factible y viable y que tenga viabilidad financiera. Tú lo dijiste hace un momento, no vas a estar ahí, ¿no? Pero de cierta manera hay temas que te interesan. Seguridad pública es un tema. Desaparecidos. Ya están planteando una fiscalía especializada, por ejemplo, para lo de feminicidios, un fondo nacional para lo de desaparecidos, ayuda para víctimas de desaparecidos, una serie de propuestas que realmente dices... Esto es de dientes para afuera, nomás para que queden ahí, para ganármelo. ¿No corremos el riesgo de que en el debate nos sigamos centrando o se sigan centrando en un dime y direte, ¿no? Recuerdo aquellos debates cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y que Canallín y que no sé qué, y eso es lo único que nos queda de esos debates, ¿no? Esas cosas que nos daban risa en algún momento. Pero ¿dónde está el debate nutrido con capacidad hacia la gente que lo va a ver de tomar una decisión? Álvarez Maínez ya empezó desde hace buen rato, el criticar, ya por ejemplo, todos empezaron todos contra Xóchitl por lo de la cárcel de máxima seguridad, por ejemplo. No se requiere una carcelota. El contraste ya empezó. Ya empezó ese tipo de situaciones. Aquí a nivel estatal, como lo dijo Guillermo, y coincido, que el candidato obviamente del partido que está en el poder, en el gobierno, se va a cuidar mucho, como el hecho de la candidata presidencial a nivel federal, o sea, la candidata presidencial donde su partido está en el poder, pues está cuidando. Un gran número de propuestas es continuidad de lo que hay, ¿no? De lo que está haciendo el actual gobierno. No se quiere exponer, mira, es otra máxima en política. Tienen que cuidar. Tú cometes el menor número de errores, ¿verdad? Porque en realidad es más la posibilidad de perder una campaña que de ganarla. O sea, las campañas más que ganarse se pierden, y se pierden por errores. Entonces, en ese sentido, vamos a ver con qué margen se va moviendo cada uno. Ahora, también hay un tema estudiado académicamente. Los debates modifican muy poco la intención de voto. Ya lo también tienes. hay que decirlo. Ya están. O sea, en los debates lo que hacemos los votantes es ratificarnos en nuestra propuesta previamente seleccionada. ¿Pero qué pasa? Por eso es interesante. En el caso de una elección muy cerrada, es cierto que los debates te pueden marcar la diferencia en una elección cerrada. 7 y 28 de abril y el 19 de mayo en Ciudad de México a las 20 horas, sin duda un horario en los medios de comunicación. Exactamente, el edificio del INE, Estudios Churubusco y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco serán las sedes para estos debates. Algo que podría ayudar es que por primera vez vamos a tener dos candidatas y un candidato, lo cual pues ya es histórico, esto también ¿no? es histórico. Sí. Se agradece esta menor cantidad de candidatos porque también esto muchas veces provocaba que los partidos pues, más pequeños, estabas esperando un poco a ver hasta qué momento les tocan a los candidatas que verdaderamente tienen posibilidades. Pero algo que también me parece que se tiene que agregar y que es un punto de arranque, tiene que ver con las resoluciones del Tribunal Electoral. Precisamente la semana pasada se puso sobre la mesa una propuesta de documentar, hacer un cuadernillo con todas las intervenciones que ha tenido el presidente durante el proceso electoral para tenerlo en cuenta al momento de calificar la elección. Esta decisión al final se votó en contra y se votó por algo distinto como documentar todas las intervenciones que puedan tener gobernadores o representantes públicos en materia electoral. ¿Esto con qué objetivo? Al momento de calificar la elección, ver si hubo o no intervención. Va a ser interesante ver, por ejemplo, en el caso de las mañaneras, cuál va a ser el papel, cuál va a ser la intervención del presidente de la República. Por el bien del proceso, pues convendría que se abstuviera. Por ahí ya lanzó algunas propuestas de que va a leer algunos capítulos de su libro, ¿verdad? Está leyendo ya 20 minutos diarios como parte de las mañaneras. Es decir, un libro pues, muy amplio, muy extenso, cerca de 1000 páginas, y está leyendo 20 minutos así como en plan clase. Está pidiendo también a los medios de comunicación que asisten a las mañaneras que le ayuden a que no viole la ley. O sea, que si se le sale algo, sí, que por favor.
te callas. O va a hablar de personajes públicos. También Ahora, de personajes va a hablar, personajes históricos. Personajes históricos. Históricos. Sí, Ahora, públicos, no, por favor. Pero te voy a decir una cosa, ojalá en el futuro cambiara la ley, gobierne quien gobierne, para dar más flexibilidad, porque yo siento que ¿Para una los ley... debates? Para los debates y para todas las campañas, porque a ver, lo decíamos también hace un momento, tiene que prevalecer la libertad de expresión. Y el hecho de que un gobernante también, fíjense, toda campaña política pues deriva en un gobierno y un gobierno deriva en una nueva campaña. Es la lógica de la campaña permanente. Yo soy de la idea que en realidad los gobiernos tendrían que tener la capacidad de vender a sus buenos gobiernos porque eso incide en la decisión del votante. Claro, hoy el tema es que de todas maneras se brincan la ley. Lo que tendría en todo caso es que modificarse la ley para posibilitar pues algo más rico en debates, presumir los logros de los buenos gobiernos, exhibir a los malos gobiernos. En el fondo, qué mejor que exista más apertura y libertad de expresión. Lo que pasa es que eso presupone tener un cambio de ley, ¿no? Y vamos a hablar precisamente de estos límites, ¿no? O donde ya no hay límites y sobre todo cuando hablamos de la inseguridad y la falta de seguridad para las y los candidatos. Hablaremos de los homicidios en tiempos electorales al volver de la pausa. Ya estamos de regreso y los homicidios que se han registrado en este año 2024 comienzan a hacer una serie de suma para, según algunas casas encuestadoras de estudio de análisis de datos, han calificado el 2023 como el más violento para la actividad político-electoral y este 2024 parece que continuará con esta tendencia al alza. Es Data Cívica que argumenta que la violencia electoral va en aumento, 2023 con más casos y 2024, como lo digo, con la tendencia, Charo. Así es, y lamentable, ¿no? Y aunque no está en estas circunstancias, sin embargo, acaba de fallecer la candidata a diputada federal por Movimiento Ciudadano, por una cuestión, por paro cardíaco, salud, que sí, es una pérdida para el Partido Naranja aquí en el estado, de hecho. Y en cuanto a lo otro, ella estuvo, de hecho, en el inicio de campaña del candidato a la gubernatura, Pablo Lemus, en Zapopan. Lamentable su fallecimiento y sobre todo para la pérdida para sus familias y para el partido, ¿no? Y a nivel nacional, pues el asesinato de este aspirante a la alcaldía de Atoyac, o fue en Atoyac, en Guerrero. Alfredo González Díaz. Él estuvo incluso también en el inicio de campaña de Claudia Sheinbaum en la plaza en el Zócalo, de hecho, hay una foto, él se tomó una selfie. Y lamentable es este tipo de acontecimientos donde tú bien lo dices, lo que dice Data, de que va a ser una de las elecciones más sangrientas, sobre todo por el número, y ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones en este programa, en este espacio informativo de análisis, donde los más perjudicados con este tipo de asesinatos, bueno, con estos asesinatos son la gente que aspira a un municipio, a un cargo de elección popular en los municipios, que es donde se aprovechan los grupos delincuenciales para aprovecharse de esas candidaturas, de esa gente, donde comienzan las amenazas previamente al proceso electoral y durante el proceso electoral, ¿no? Eso ya lo hemos visto en el pasado y lo estamos viendo lamentablemente en este proceso electoral, porque los grupos delincuenciales, donde apuntan sus armas, sus ojos, o lo que tú puedas decir, es en las presidencias municipales, en la comisaría, el tener a un candidato amenazado, un candidato que no le está respondiendo a lo que ellos están exigiendo, pues en esto termina, ¿no? En un asesinato, lamentablemente. ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren los cargos que ellos puedan manejar, la comisaría de seguridad pública en los municipios, servicios públicos, que es el contacto con la gente, la misma presidencia municipal, y lo hemos visto
es lamentable que estemos llegando a estos niveles cuando debería de ser un proceso bien cuidado, tranquilo, con seguridad, porque no solamente son los candidatos, son los funcionarios de casillas que van a ir a los municipios más lejanos, que tardan horas, incluso de traer los votos. Es toda una estrategia que va a hacer el Instituto Nacional Electoral en la elección. No nomás es llegar y sentarte y poner, porque desde el proceso en que eliges a los funcionarios de casilla, así ¿no? Es. Y sabes que no solamente están los ojos puestos de la gente en México, sino que lo dijo el alto comisionado de la ONU de Derechos Humanos, que protegieran, hace un llamado a la autoridad mexicana para proteger este inmenso ejercicio, así lo dijo, de los derechos políticos y civiles. Debe salvaguardarse de la violencia. Hay un reclamo, hay una súplica, ¿no?, por parte de, para poder garantizar precisamente este proceso que ya lo dijimos, ¿no?, es el más grande que ha tenido México en cuanto al número de cargos. Y el problema es tan grande y el reclamo es también grande, pero la cuestión está en las autoridades verdaderamente están viendo lo mismo que vemos el resto de la ciudadanía, de cómo todo el proceso está en riesgo. No solamente son las candidatas, los candidatos, es el personal del INE, de los institutos electorales locales que van y buscan a los ciudadanos para que participen como funcionarios de casilla. Todas y todos estamos expuestos, Trini, esa es una realidad. Vimos hace unas semanas cómo de manera, lo diría casi dramática, en Chilpancingo el clero tiene que fungir como mediador para llegar a un acuerdo con el crimen organizado para darle un poco de paz a un municipio. Evidentemente estamos ante una situación que pareciera que ya nos ha rebasado, ¿no? Pareciera que en cada municipio del país se vive una situación particularmente delicada, se priva de personas que aspiran a una candidatura, a un puesto de elección popular, y lo que queda es, bueno, ¿y bajo quién o quién está controlando en realidad pues ya todos los hilos, ¿no? ¿Qué tan libres pueden ser las elecciones en un lugar donde vemos este tipo de actos de violencia, vemos este tipo de crímenes? La realidad es de que ya nada nos asegura que siga bajo control civil pues un municipio, ¿no? Una diputación, un cargo público, porque pues la violencia lo eclipsa, ¿no? De hecho, ¿no? el INE habla de un porcentaje de estos funcionarios o funcionarias de casilla que han decidido no participar. Bueno, es que no hay las... No, sí, como antes. No hay las condiciones ni para representantes del INE ni para encuestadores en muchos municipios del país. Observadores. Van a estas alturas, tienen más de 20 personas asesinadas, miembros de distintos partidos políticos que buscaban un cargo de elección popular. Eso es terrible. Primero, por la muerte de estas personas. En segundo lugar, porque inhibe la participación. Si hay un clima de zozobra y de miedo en el país, que yo mucho me temo que esa es la apuesta de los violentos, para favorecer a determinados partidos políticos, pues evidentemente mandar un mensaje de que aquí nadie se mueva. Amén de que están, como bien lo dice Charo, buscando tener posiciones políticas, sobre todo en municipios. Bueno, hasta la propia Iglesia Católica, a través de Monseñor Castro, el vocero del episcopado, ya habló de este país ensangrentado, metiéndose los obispos como nunca a opinar sobre el proceso electoral. Pero ¿dónde ponen el énfasis, Trini? En la violencia. No puede haber libertad, no puede haber participación en un estado o en un país tan violento para celebrar las elecciones. Y desde luego esto no es culpa del INE, porque también había como aparentes soluciones que no lo son. A ver, ¿cuántos guardaespaldas tendría que llevar un candidato? Pues no se darían abasto. Si quieren matar a una persona, la van a matar con 10, con 15, con 20 guardias de seguridad. Es decir, el tema es mucho más de fondo. Y lo digo claramente, el tema no está en el INE, que el INE lo que le toca es garantizar un proceso bien hecho, imparcial. Pero en realidad, ¿a qué punto hemos llegado? ¿Qué se ha dejado de hacer o qué se ha hecho para tener un país tan violento en donde hay verdaderos estados del país que son estado fallido? El caso de Guerrero, pues ahí es sálvese quien pueda, es ciudad sin ley o posiblemente narcogobiernos. Así que un tema terrible, pero en ese marco se da el proceso electoral. Entonces no solamente están jugando políticos, partidos y ciudadanos,
sino lamentablemente está jugando también la delincuencia organizada. Álvarez Maínez ha confirmado también que contará con protección, con seguridad, que ha hablado ya con la secretaria de Seguridad Pública en el gobierno federal para que le pueda proveer de elementos. ¿Cuántos? No sabes, pero creo que no sé qué opinen de que la gente esté buscando justo esta protección o de plano que digas no la necesito y continuar. Pues como podrías decir, bueno, pues yo lo único que quiero es ir a dar un mensaje a la plaza principal de mi pueblo, de mi ciudad y no tener un diálogo con la gente que asiste. Sin embargo, sabemos que no hay las condiciones en varias partes del país, en carreteras, que muchas veces se van a movilizar por carretera. Otros, obviamente, vienen de la Ciudad de México al estado, por ejemplo, vienen en avión, pero para trasladarse al municipio, al interior del estado es carretera, y si hay carreteras inseguras, no solamente aquí, en una gran parte del país. Por ejemplo, en Jalisco decía ya la autoridad en el estado que hay problemas con los límites entre Jalisco, Michoacán, Jalisco, Zacatecas. Sobre todo eso, y por ejemplo, los candidatos a la gubernatura, unos dicen, el candidato actual de la gubernatura por Movimiento, bueno, él trae una seguridad desde la alcaldía de Zapopan, que fue heredándosela la candidata a la gubernatura por Morena. Pues ella dice que no trae, pero claro que trae, se le ha visto, y pues obviamente hay un ofrecimiento de la autoridad federal y la autoridad estatal para traer protección. La candidata del PRI, PRD y PAN, también Laura Aro, pues ella dice, traigo un equipo de seguridad que es mi misma gente, pero obviamente ya hay un acercamiento a nivel federal, está la Guardia Federal y deberían de tener esa protección. Imagínate, le sucede algo a un candidato o candidata, sea del partido que sea. Del partido que sea. En pleno proceso electoral, como ya como ya tuvimos ese trágico asesinato en su tiempo de Luis Donaldo Colosio, pero que fue a nivel internacional, fue muy, muy conocido. El tema es que está registrado que no solamente es contra el candidato, sino en este momento la inseguridad alcanza a funcionarios o funcionarias públicas. Sobre todo, creo que los más afectados son precisamente los cuerpos de seguridad de los municipios. Sí, esto es contra candidatos, servidores públicos. Te escuchaba una entrevista esta mañana de un candidato, no recuerdo en qué entidad, pero que está haciendo campaña con un chaleco antibalas. Eso es terrible. Es decir, fíjate el simbolismo que manda, porque además efectivamente ni ese chaleco toco madera, pero lo puede salvar si realmente quieren ir sobre él. Pero el hecho, imagínense lo que proyectamos al mundo, como ha pasado en otros países. Pues ya lo dijo terrible. Pero también tendría que tener un alto casquito, comisionado ¿no? de Derechos Humanos. Pues no me enojo en lo más mínimo, mi querido Guillermo, podemos dialogar amplísimamente. Ya ves que estoy aquí más cerca. Ahorita va a haber la aclaración, Guillermo. Exactamente, las aclaraciones pertinentes. Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado. Charo, muchas gracias. Guillermo, buenas noches. Pues, un gusto buenas noches. verte de regreso. A usted por habernos acompañado. Gracias. Nos vemos y escuchamos en la próxima.